Bueno, específicamente el tema que me compete el día de hoy para poder aproximar y ayudarlos y estar siempre ahí andamiándolos con respecto a cada una de las inquietudes y requerimientos, sí, no va a ser otra cosa más que la palabra en función verbo. Sí, recuerden específicamente que estamos analizando las clases de palabras como sistemas lingüísticos y en una consonancia, en una relación directa con el juego lúdico del ajedrez. Entonces, ¿qué puedo yo agregar con respecto a este tema? Es decir, las palabras en función verbo. Podría decir que las palabras en función verbo, como lo dice su nombre, son aquellas clases de palabras que expresan acciones, como es el caso o la acción de hablar, como es el caso o la acción de cantar, como es el caso o la acción de lavar, por poner un ejemplo concreto. Sí, pero no solamente va a hacer referencia como clase de palabra a expresar acciones, sino también procesos, como es el proceso de adelgazar o como es el caso del proceso de crecer. Y no solamente va a tener en cuenta expresar procesos o acciones anteriormente, sino también estado, como es el caso de ser o estar. Podría también poder andamiarlos y ayudarlos a la hora de poder profundizar las diferentes actividades sugeridas, agregar el siguiente tema. Podría decir que de acuerdo con la terminación de su infinitivo, puedo decir que las palabras en función verbo pueden clasificarse en tres grandes grupos. Los verbos terminados en ar, verbos de primera conjugación, primer grupo, los verbos terminados en er, verbos de segunda conjugación, segundo grupo, y los verbos terminados en ir, verbos de tercera conjugación pertenecientes al tercer grupo. Vayamos y ejemplifiquemos con casos concretos. Verbos terminados en ar, de acuerdo a la terminación de su infinitivo, por ejemplo, el verbo modelo amar. Verbo terminados en er, de acuerdo con su terminación de infinitivo, temer. Y verbos terminados en ir, como es el caso, el ejemplo del verbo modelo partir. Podría también profundizar en lo que hace referencia con respecto al tema de raíz y desinencia. Y bueno, ¿qué puedo agregar específicamente con respecto al tema de raíz y desinencia? Bueno, podríamos aclarar que por un lado estamos hablando de los verbos terminados en su terminación de infinitivo, que son formas no personales de los verbos, o más bien conocidos como verboides, que son los verbos no conjugados. Y por el otro lado, los verbos conjugados específicamente, que se van a diferenciar de las formas no personales o verboides, en que cambian o modifica específicamente su sufijo en una situación terminal de palabra. Es decir, recuerde que la palabra en función sufijo son aquellas partículas de palabra que van pospuesta a la base o a la raíz original de la palabra. Entonces, si estamos hablando de las desinencias, aquí serían aquellas partículas modificadas que se agregan en la parte final de la palabra y que cambian, es decir, cambian poniendo de manifiesto específicamente las distintas variaciones gramaticales, como es la variación gramatical de tiempo, tiempos de presente, tiempos de pasado, tiempos de futuro. También variaciones gramaticales teniendo en cuenta la persona, verbos de primera, de segunda o tercera persona, y número, verbos en singular o plural. Eso para ejemplificar y poner de manifiesto el reconocimiento de las variaciones gramaticales a la hora de analizar la desinencia en un verbo. Vayamos a un ejemplo o caso concreto, como es el verbo amaba, un verbo pretérito de pasado con terminación sufijal aba. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer específicamente a la hora de poder reconocer la raíz y la desinencia? Pasar ese verbo conjugado, amaba, verbo de pasado, a su infinitivo. Si sabemos que es un verbo de primera conjugación, se le agrega el final de palabra ar. Y entonces pasa de amaba a amar, la forma no personal del verbo. Entonces separamos esa parte final de infinitivo ar, y todo lo que queda es la raíz o el radical o la base de la palabra.
Eso para poder realizar la actividad o una de las actividades sugeridas para el día de hoy. Otras de los puntitos a tener en cuenta para poder profundizar con respecto a esto es poder analizar el número en el sistema lingüístico y la persona. Podemos agregar que el sistema lingüístico en castellano reconoce al verbo en su función como o con tres personas específicamente. Un verbo de primera persona, verbo de segunda persona y verbos de tercera persona. Y número singular y plural. Vayamos a casos concretos, ¿sí? Conjugación de verbos modelos, como es el caso del verbo amar. Yo amo, verbo de primera conjugación. Tú amas, verbo de segunda conjugación. Él ama, verbo de tercera persona singular, no de tercera conjugación. Nosotros amamos, verbo de primera del plural. ¿Sí? Vosotros amáis, verbo de segunda, ¿sí? Número plural. Y ellos aman. Después, otro de los puntitos específicamente para tener en cuenta a la hora de profundizar y realizar los ejercicios pedidos y sugeridos para el día de hoy es poder tener en cuenta que a la hora que usamos los verbos, ¿sí? Establecemos o comunicamos acciones simultáneas, ¿sí? Acciones anteriores o acciones posteriores. Y que para referirnos y hacer referencia a acciones simultáneas nos valemos del tiempo presente. Para referirnos a acciones pasadas o anteriores usamos el tiempo pasado, y para referirnos a acciones futuras, ¿sí? O que no han acontecido todavía, usamos el tiempo futuro. También otro de los puntitos que se pide a la hora de realizar la resolución de los ejercicios sugeridos es poder reconocer los tiempos simples y compuestos. Los tiempos simples, como lo indica su palabra, son aquella forma de palabra en la que aparece simplemente el verbo conjugado, es decir, una sola palabra. Por ejemplo, un caso concreto, estudio. Pero no es la única forma. No solamente existen en el sistema lingüístico tiempos simples, también están los tiempos compuestos. ¿Y cómo los reconocemos y los diferenciamos de los tiempos simples? Es que no aparece una sola palabra, sí que es el verbo conjugado, sino dos palabras, que las vamos a reconocer como el verbo haber, auxiliar conjugado, más el participio correspondiente. Por ejemplo, he estudiado. Después, otro de los puntitos, sí, para poder resolver las actividades del día de hoy y que deben reconocer y aproximar este tipo de información, recabarla, apuntarla y resolverla, aplicarla en los diferentes ejercicios, es específicamente reconocer los distintos modos verbales. ¿Y qué son los modos verbales dentro de lo que es la palabra en función verbo? Bueno, es decir, el modo verbal indica la intención o la actitud del hablante a la hora de comunicar. Si la intención o la actitud del hablante es querer referirse, afirmar, ¿sí? O negar algo teniendo en cuenta situaciones reales o posibles, se va a valer del modo indicativo. Pero si la intención del hablante a la hora de comunicar es tratar de ordenar y establecer un pedido, ¿sí? O dar una instrucción, se va a valer específicamente del modo imperativo. Pero si la intención del hablante sí es específicamente expresar una duda, ¿sí? O un deseo o una posibilidad, se va a valer del modo subjuntivo. Y después, el último punto que me queda específicamente para poder resolver las actividades sugeridas y pedidas por mí el día de hoy es reconocer la frase verbal o perífrasis verbal, que la vamos a reconocer como compuesta o construida específicamente con un verbo conjugado más un verboide. En sus tres clases, los verboides son específicamente los participios, que los vimos, la terminación de infinitivos, verbos terminados en ar, er, ir, ¿sí? El verbo conjugado más el gerundio correspondiente, tipo de palabras, los gerundios que los reconocemos como aquellas terminaciones en ando, endo, o el verbo conjugado más el participio correspondiente, aquellas terminaciones de palabras que reconocimos como ad, oído. Bueno, una vez aproximado este tema, ya están en condiciones suficientes para poder realizar las actividades el día de hoy.